Yo no tengo. Todavía no sé Solamente nada. para eso. Después nada. Sí. Omar Yesid y el travieso José Jorge Geles. No sé lo que me da cuando estoy cerca a usted. No sé lo que me da, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Lo comienzo a mirar Cachaca Perú. y me hace estremecer. Hoy es No sé qué Viernes. va a pasar, si a mi derecha, si a mí el querido me Sebas. mirándole fijamente. ¿Qué tal, los muchachos? Bienvenidos, muchachos. Viernes de Yaumina, muchachos, ¿eh? A la derecha del Sebas, el señor Coqueva. Hola, chat. ¡No! 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 No, ya terminó. Terminó la sorpresa. ¡Qué puta! Queríamos poner la sorpresa y se... Nos cagaron, boludo. Cortala todo, cortala todo, cortala todo. Cortala todo. Podemos volver a aprender otra vez, viejo. Apagar y Pero, prender. Ana, pero ¿y la sorpresa? ¿Y la sorpresa? Es Lisandro. Lisandro. ¿La sorpresa? Vamos a presentarle nomás ya. Hola, Lulax. Hola, gente, ¿cómo están? Muy contento de estar acá compartiendo con ustedes. Apoyo también la inclusión de la producción que le contratan a una persona con dislexia, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Por qué con dislexia? Porque le diste a la derecha me marcó a mí. Está bien. ¿Cómo? Hoy venimos a hablar de fútbol y vos, o sea, dentro... Pasa que su derecha está bien. Claro. Ahora resulta. Ah. O Vos sea que el sos- disléxico sos vos. No, porque se haga el clip por lo menos. Viste que todo así ahora. Vos forzás ahora, Clips. Todo el día. Vos forzar clip. Todo el santo Nosotros día. somos los maestros en forzar clips. No, Lulax no gana. No, tampoco así. Vos Pero decís. Franco no solamente forza clip, muchas cosas ya forzó a lo largo de su carrera. Y vos sabés que yo también conozco muchas cosas que llegó a forzar. Amistades. Muchas, sí. Adelante, puedes ir. Y no, y amistades. Tipo, una vez, por ejemplo, me dijo que le tiró onda a su novia, a su de ese entonces. No, diga para así, pues después vamos a salir popular y estás mintiendo. Eso ya es calumnia. Eso ya No, pero es... verídico es. ¿Cuándo? Espera. Él dijo que vos te tiró onda a su ex. Hace mucho igual. No vamos a decir que ex. Seguramente que tuviste mucha, ¿verdad? No. No. Franco Oh. tuvo una novia en su vida. Bueno, gente, ese fue un clip forzado. Podemos hacer que...
que entre Lulax en la pantalla, por favor. ¡Upa! Entra, Lulax. Ah, espera, yo... No, no. Ahí van a poner en... A mí me prometieron Iban a- producción acá. Producción. A ver. Ahí está. Pues eso era tipo una forma de llamarme gordo o algo así. No. ¿Vos Sí. estás más flaco si quieres? Sí, igual. Sí. Había sido en persona, son más flacos de Lulax. Sí, encima lo por que ahora sí tengo plata para comer. Yo no voy a permitir que en este canal traiga una persona xenofóbica y homofóbica. No permito. Me voy a Mentira, dejar de seguir. yo no soy homofóbico. Yo veo que son muy buenos con las mamás luchonas. Sí, porque son guerreras, bro. ¿Qué vamos a hacer? Muchos, o sea, ustedes por ejemplo hablan de fútbol y tipo muchos futbolistas solamente son hijos de mamá soltera también. O deja mamás solteras. Claro. También. Hay muchos futbolistas. Tipo ¿Qué cambiado está Marcos? Entonces, si soy Marcos, sí bajé un poco de peso. Relata un poco. Se va Pitoni. Golazo de Pitoni. Yo- Relata como Marcos. Yo pienso igual. ¿Por qué no que te tratan así como si vos vinieses acá a armar fiesta? No sé qué ¿Qué le le pasa. pasa? Yo ¿Te soy coquea? un comunicador serio. No puede ser. Hoy venimos a hablar de fútbol con Lulax, hermano. Él no dijo: yo sé más de fútbol que ustedes y no trabajo en esto. Vos sabés que pienso nomás que tipo demasiado desproporcionado está el chat. Porque se leen súper bien los insultos. Medio forinfo está Marco, dice. Sí, Imagínate. ya, directamente. Trajeron al más mercenario del ¿Por qué el más mercenario del Y streaming? porque sí me gusta mucho la plata. Pues está ¿Sabes qué? bien. La ¿A gente quién no? La gente me insulta porque tengo plata y no me compro ropa, no me compro el último celular, pero yo estoy ahorrando. ¿Qué vas a hacer con tu plata cuando tengas? Me quiero preparar mi auto, boludo. Ese es el tema. Vos estás en eso también. Estamos por ahí. Estamos tratando. A ver si producción puede cambiar la cámara una vez. Sí. Producción. Hola. Ahí está, muchas Ahí gracias, está, producción. Ahí está. Marco, si fuera de 21 proyectadas, dice el chat. Shh, dicen, pone una ruleta y ese mercenario se... No. Vos me estafaste a mí. No, Vos me estafaste a mí un par de veces con la ruleta de tu stream. no. Ese es tipo 100% aleatorio. Y justamente estábamos hablando antes de prender que la gente se quejaba mucho de que la sub en otras plataformas es un poco cara. Pero está más cara en Kick. Sí, pero justamente por eso hago la ruleta para que la gente pueda tener... Con reintegros. Sí, para que puedan tener reintegro. Para que les sea más barato. Obviamente que si pierden les sale el doble. ¿Entendés? Claro. ¿Vos entendés cómo funciona? Buenas ¿Vos entendés, Sebas? ¿Vos entendés? Yo ya fui parte de esa rosca. Yo todavía no soy mercenario. Es como... Así que esa cosa yo no pillo todavía. Ah, ¿y cómo? Si... Todavía no soy mercenario. A Estamos ver, en camino. Estamos en camino. hay que preguntar algo. Realmente yo creo que todos somos mercenarios. Ah. ¿Y por qué? Porque sí. Yo me considero un mercenario también. Igual hay gente que, por ejemplo, hay cosas que no harían por plata, por ejemplo. ¿Cómo que? No sé, tipo... Entregar. Claro. No, puede ser. eso no. Bueno, pues eso no. ¿Cuánto vale tu culo? No sé, viejo. No. Ahora tengo plata, así que menos 0. voy a entregar. No, 0 es... Yo capaz me lo pensaría, viejo. Necesito 10 subs para la verificación, así que... ¿Entregaría? me lo pensaría, viejo. Me lo pensaría. Bro, 10 sube 10 sube, 400 mil, 400.000, boludo. Y ya está, viejo. Pero Para vos sos la vida, flaquito. viejo. Como dice Macío, hay que probar todo, viejo. Pero vas a tener que hacer Probar. stream parado un No. tiempo. Hay que probar todo. Probó Macío, no le gustó. Capaz a mí me gusta. viejo. Igual vos decís jodiendo acá y sí o sí va a haber algún enfermo que te va a mensajear para romperte el... Sí. Sí, vos sabés que sí, viejo. Complicado. ¿Ya te escribieron? Sí. A Sí, vos, ya. a vos también. Bueno, a vos, mí me a vos gustan las te fotos de piden mis foto de pies, tu de pie. mis pies nomás. Con dulce ¿En de serio? mamón, no sé qué le pidieron una vez. ¿Vos- Una vez. ¿Nunca pensaste hacer Only? ¿Eh? Y tipo subir la foto, ya que estás obsesionado con tu pie. Metele nomás ya eso. No pensaste nunca. Y pensé en mandar el pie de otro, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa? Que yo prefiero que no me pague y ir con la conciencia tranquila que nadie se está masturbando ¿sabes qué con la pa- foto de mi pie. Sí. Bro, tu pie No, no pero es nada. espera un Pero poco. la conciencia, imagínate una vos estás en un día tranquilo y decís, ahora alguien puede estar por mi pie. No vas a vivir bien. A mí no me molestaría, la verdad. A mí sí. A mí me hace vivir con la conciencia no tranquila, por ejemplo, eso. Pero vos tenés que pensar, por ejemplo, qué bondades tiene eso. Si vos, por ejemplo, mostrás foto de tu pie, puedes dejar uno de tus laburos, ¿entendés? Sí, pero no sé si... ¿Acaso venimos a hablar de fútbol? Yo me olvidé que acá se hablaba de fútbol.
No sé, ¿con qué se vos juega sabés- el fútbol? vos sabés que No, yo- con los pies. Con los pies, claro. Ah, claro. Vos sabés Yo que le me vengo a están hacer haciendo un- pensar demasiado ya, muchachos. Para mí que me están haciendo pensar demasiado, viejo. ¿De qué? Y lo del tema del all-in y eso, viejo. Ah, Lo del tema está. de probar alguna cosa a cambio de subs. No sé, viejo. Me Y, está... mira, igual ¿Vos, él- vos qué hiciste alguna vez por una sub, Lula, por ejemplo? No, a mí la gente, tipo, me quiere sin que haga nada. Tipo, no tengo ¿Cómo? que hacer... No tengo que... sí. Pero, No, boludo, y digo de mi experiencia, porque eres mi mierda, Caripeli, pero- Caripeli. No, no, Quédate un poquito. Te quiero. no hice nada. Pero, ¿Viste? o sea, lo que bueno me da que tipo nunca me dijeron ponete algo por el cuerpo para suscribirte y eso. Una vez me ofrecieron que me quite la ceja, por ejemplo, por plata y no hice. Eso, por ejemplo, significa que no soy tan mercenario. A ver, ¿pero cuánto te ofrecieron? $100 por ahí. Yo por $100 me Ponte, o sea, te no le Puta, va bien, necesitado, boludo. amigo. boludo. Pero te hace pensar. ¿Me pelo? ¿El pelo te crece otra vez? Claro. Por $100. Pero la ceja. $100. Y sí, pues te crece, güey. No sé, hoy en día ahí. Va a aparecer no sé, un- puede pintar así con ¿Sí? un marcador o algo tu ceja. y No, así. estás loco. Yo creo que sí. $100, yo sí. Yo pienso que el pie es más factible que la ceja. Tipo mostrar. Por plata, por lo menos. Pues la ceja, bro, va a hacerte todo el mundo va a pensar que tenés alguna enfermedad o qué, boludo. Para no decir, Cierto. ¿verdad? Pero es cierto, Cierto. Sí. Puede ir a alopecia. Claro. No, yo sé que fue, yo sé que fue. Muchachos, nosotros veníamos a hablar de fútbol acá. Acá Lulax dijo que es... ¿De qué club usó para empezar? Yo realmente soy re mentiroso. Soy Olimpia, guau, pero nunca me... Tiene artrosis nuestro productor. No, nunca, cuando yo hablo, nunca salgo en la pantalla. No puede ser con eso. No, estaba bromeando nomás, estaba bromeando. Bueno, vamos a hablar de... Mira, me está haciendo ya miro ya, bueno. Bueno, Ay, gente. No, espera. Ay, Dios mío, viejo. ¿Cómo le iba sí. diciendo? ¿Cómo le iba diciendo? Sos muy mentiroso. Soy Olimpia, guau, pero nunca me voy a la cancha, ¿entendés? Y si pierde Olimpia, calladito la boca nomás. Vamos a hacer como si supiese de fútbol. Dale. Vamos a actuar. Yo quiero que vos actúes. Ok, eso es lo que voy a hacer siempre, creo. Todos los días. Acá. Todos los días, exacto. Pero quiero que llegue a un nivel extra. Ok, a ver. ¿Qué tal te pareció el planteamiento del partido de Ramón Díaz? Si te soy sincero, yo pienso que, bueno, puede ser un planteamiento correcto. Pero ¿de qué partido también vos me estás hablando para empezar? El último partido, Contra Olimpia. Libertad. ¿Cuándo terminó? 1-1. 0-0. 0-0. Yo pienso, bro, que fue un planteamiento realmente bastante bueno, ¿verdad? Y si es que, tipo, no sé, hubieran metido algún golcito, iba a ganar Olimpia. ¿Entendés? ¡Qué grande! No, viejo. No. Vos sabés Ya. que dijo más cosas ya, viejo. Que Marco mucho... Morel hace lo mismo, pero con más palabras facto. nomás. Sí, y con Exacto. la voz fingida. Con la voz fingida y con más palabras. Rebuscada. Pero excelente, zapaste muy bien. No, tremendo. ¿Hay alguna selección o vos digas en algún momento? En este momento yo vi fútbol de mi vida. Un albirroja, un Olimpia histórico. Y tipo, los últimos partidos de la Albirroja yo estuve viendo acá. Y quiero mandarle a la mierda a una persona que estaba enviando mensajes. Me quedé acá en el centro y soy de San Antonio, no tengo para mi pasaje. Cárgueme por mi tarjeta. Le cargué. Y empezó a pedir saldo. Tipo, era un mentiroso normal, tipo. Pedía nomás. Pedía, le cargué yo su tarjeta y después empezó a pedir otra cosa, ¿entendés? Tipo, yo me sentí mal porque el tipo dijo, bueno, yo ni soy de San Antonio, estoy acá en el centro, no me puedo ir a mi casa, pillas. Y era que me acuerdo que la Albirroja perdió. Y te ¿entendés? estafó. Y sí. Qué chulo. Pero, ¿Cuánto le cargaste? y 10.000 nomás. Bueno. Vamos a la comisaría Yo- este viejo. Ah, Yo Ahora- pensé que, no sé, No. cargarte un Bueno, 100. pero una tarjeta de colectivo, ¿qué le hago cargar 100.000? Nunca tuvo tanta plata en su vida alguien que anda en colectivo, boludo. Y sí, también buen punto ese también. Bueno, lo que sí... Te estafó un 10.000. Y sí, ¿qué podemos hacer? Pero estoy viendo igual los partidos de Paraguay. Creo que todo el mundo también. Sí, no, todos estamos. Estamos en eso todos. Bueno, ya, falta poco. ¿Qué opinas de este momento de la selección paraguaya? ¿Qué opinas? Exfutbolista. No, Sí, es sí. bueno escuchar. es bueno Responde como escuchar. si fuera que sos un futbolista. Dale, metele. Vos sos Lula, tuviste una carrera excelente, jugaste en los equipos más grandes de Paraguay, agarraste, jugaste 4 mundiales seguidos. O sea, vos hoy sos un jugadorazo. Ex-jugador. No, y nada, yo pienso que lo que está haciendo ahora la selección albirroja es admirable. Hace mucho tiempo que no tenemos representantes así como nosotros
representamos la bandera paraguaya. Queremos irnos al Mundial nuevamente, ver como espectadores, como ya fuimos partícipes. Nos gustaría ver, demasiado bien ya estoy hablando, va a ser bolita. Sí. Y Sí. nada, muy emocionado. Esperemos que se den los resultados para poder ir a acompañar a la Albirroja a los Estados Unidos, porque como se ve, Los Estados Unidos me gusta. Sí. Excelente Sí, los bien, Estados bien, Unidos. bien. Excelente Los los Estados Estados Unidos. Unidos. entré en personaje. Bien. Porque obviamente tengo visa porque en algún momento jugué también allá. Muy bien. Genial. ¿Y vos cómo Genial. responderías si fuese un exfutbolista? ¿Yo? Sí. Y la verdad que se siente otra vez ese ambiente. Como en aquel entonces yo había sentido cuando estábamos en la camada pasada. Por la tenemos- camada pasada no clasificó al Mundial. No, la camada. La última camada que sí clasificó. Disculpa, hermano, La que te- camada. Bueno, pero de los errores aprendimos, obviamente. Y por eso hoy estamos acá, ¿verdad? Para criticar, obviamente. Así que espectacular. Espectacular el cambio de mentalidad. Me hace recordar aquel entonces cuando yo me levantaba a las 4 de la madrugada, viejo, para ir a practicar. Y me reflejan estos jugadores de hoy en día. Eso, la verdad. Me transmiten esa pasión, viejo, y que vamos a ir a un mundial después de muchísimo. Esto es muy bueno. Tipos de habla de jugadores. ¿Cuáles son los Por- tipos y, de por- hablar? y porque hay jugadores que no te hablan un Sí. carajo. De español. Mano de arena, ¿cómo era que dijo? No. ¿Quién era que dijo eso? Mano de arena. ¿Quién era? Freddy Vera, ¿no era? ¿Quién era el jugador? Está el jugador cheto. Sí. Hay Que muy sabe pocos hablar. jugadores chetos. Muy Hay poco. muy poco. Realmente muy poco. Pero El hijo después de está el- Malala, Bruno. ¿Por qué si el hijo de Malala que...? Porque a mí él me dice el hijo de Dani. Ah, ok. Para contrarrestar bien. nomás. Entonces está bien. Sí, loco. A mí, Para contrarrestar. un jugador que me gusta mucho cómo habla y cómo se expresa es Marco Lazar. Sí. Me gusta ver su historia, pone un vallenato y ya le desafía ya cualquiera. Es mocachino, todo quilombo. Todo lo tal cosa, tal cosa, Yo lo que creo que... El que habla bien es Chilaver, boludo. Mi pregunta es... Sí, Chilaver habla bien. ¿Qué hubiera sido ustedes si eran futbolistas de reserva? Tipo, de un No, equipo pero. mira. De un equipo pero. Mínimo 4 o 5 minas me iba a comer, viejo, cada fin de semana. Después, no sé, cada fin de semana me iba a farrear, viejo, pues al día siguiente, obviamente me iba a presentar. Y así, viejo. ¿Para qué vamos a engañarnos, viejo? Los perros quieren criticarle, viejo, a los jugadores, pero Yo iba a ser muy ponete en su fantasma. lugar, viejo. Si la yo, verdad. si yo fuera bola era futbolista, iba a tener ese zapato Alexander McQueen trucho que se Sí, compra en sí, Facebook sí. Market. Sí o sí, que loco. Sí. todos los perros tienen. Tengo Gucci. el mate. Short de gym. Short de gym, Matecito. pero ese- Matecito. Pierna chueca. Short de gym, pero no es los short de gym. Ese, Ese que parece que achupinado. cayó. ¡No! Short de gym que cayó en la lavandina. Ese que parece lavado Sí, de sí, lavandina, pero que tiene ese fleco al final, que es el roto, pero así con fleco. Me gusta. Pero y la pierna obviamente depilada. Remera al cuerpo. Yo creo que hay ciertos jugadores de reserva que siguen usando ese aeropostales, Claro. Abercrombie and Fitch, después, ¿cuál es otro? Gucci Eh, también. Pero Gucci, trucho. Gucci se usa mucho. Louis Vuitton compró el mercado. Sí, qué tipo A mí, de... el que no me gusta tanto es ese que ya es un osito Teddy, así un osito Teddy y dice Supreme acá. Supreme. Pero, pues ya es muy bolas ya, y el osito Teddy tiene la misma remera. Bueno, pero igual hay gente, o sea, yo por ejemplo, si me pongo ropa de marca, la gente igual va a pensar que es trucho. ¿Entendés? Sí, pues el Claro. futbolista ya no engaña. El futbolista compra mucha ropa trucha, en serio. Yo conozco muchos. Pasa que tipo... Yo también. Tipo... Conozco mucho, la mayoría compran ropa. Si la mayoría compran réplica nomás. bro. De repente los Hiroshiko, eso que capaz a veces no tienen ni 20,000 y eso para comprar para su gaseosa, viejo, son los que tiran todo su sueldo de eso en ropa cara. Y cada jugador que gana millones de dólares, viejo, vos le ves con ropa trucha. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que es... No voy a nomás decir su nombre. Julio No voy a- Enciso. No voy a nomás decir su nombre. porque no Te quiero quiere quemar, no quiero boludo. mandarle al frente. No quiero mandarle al frente, obviamente. Pero el tipo viejo, jugador de primera en un club grande. Jugador conocido. Es amigo mío. Y ¿De el qué tipo posición? usa, no sé, ropa. Se ¿De va en qué el mercado posición? eso para comprar su ropa, ¿De boludo. qué posición juega? Defensor central. Hasta ahí no me puedo decir. O si no, si digo ahí ya van a sacar. Gustavo Si digo el Gómez. No, Diga ya. club grande, bro. Gustavo Velázquez. No. Jugador acá de Paraguay. No vamos a decir el agua que va al pobre. No vamos a mandar. Los perros. Pero- Se me quieren complicar a mí. Después se enoja conmigo. A mí viejo. Igual Prefiero- dijiste vos el 90% sin que digamos Sí. nada. No, pero yo dije un jugador. No, dije quién es. Y me sorprende, me parece mucho más inteligente que el resto de jugadores que haga eso. Che, más Sí. le parece a Zapá, boludo. Mentira, decir, a sí. Domingo Coronel se le parece. No, ¿Cómo- amigo, Pero loco, ¿cómo igual a Coronel? Zapata, yo ¿Cómo tengo- se llama Domingo? yo tengo una- Igual a Zapá. Domingo...
Acá sí Ayala. al costado. Domingo Ayala. Hola, hola, Domingo hola. Coronel. Ah, Otro. eso me suele comentar mucho. Yo no sé ni quién es ese viejo. Uno que me mandó al frente una vez. ¿Y no te quiere? Me suelen comentar, me decir, "Vos, mira, Domingo Ayala hace stream ahora. No sé ni quién es ese, boludo. No, normal, pero acá tipo ningunear a la gente en No, este acá, programa. acá me dijeron Zapac, me dijeron Víctor Hugo Mareco, me dijeron. No, de todo ya, boludo. Bueno, pero ya. por lo menos te Llega comparan- la producción, mira, ya vino ya Víctor Hugo Mareco, te dice directamente Por lo menos te comparan con jugadores. A mí me comparan con aliens y esos ricos de puta son los perros. O con Marcos. Con ese No, porifito. Bueno, hay límites. Marquito. Ese porifito mexicano es muy malo. También, que te- ¿no? ¿Por qué ese dicen que sos vos? Muy mala onda Por sos. cosa que yo tengo lo peor de todo que tengo una foto a esa misma edad, tipo con ese mismo fondo, pero con mi labio tipo normal. Pero vos no Normal tenés- dentro de todo, ¿verdad? Pues yo, por ejemplo, tengo, bro, el labio de Kylie Jenner cuando todavía no se inyectaba. Busca, googlea ahora, boludo. Kylie Jenner Lips 2000 algo pone. Lips. No, mira, ya hace el gesto, viejo. No. No, viejo. Saludos, está viendo la Lo- hermana de Coqueva. ¡No! ¡Directamente! ¡Opa! Uno no sea Jiménez. ¡Uy! Sí, pero como amigo nomás. Ah, Como amigo. como ¿Qué amigo, tiene de ¿eh? malo? Saludos así, tipo cordial. Claro, buena Dos onda. besos, 2 besos. O con la mano. Hola. No quiero dar tanto detalle. Es Ah, defensora en un club. No, vaya. Bueno, a mí no me importa más nada, ¿eh? No sé, a mí, por en el ejemplo, chat. Lulax, no sé, me da un aire tipo... Ya que estaba hablando justamente de Franco hace rato del osito Teddy, a mí me da un aire del osito Teddy. Mira, Sí. así parece osito Teddy. Tipo, me da un aire, no sé. Se saca ese bigotito que tiene ahí, ¿Por osito qué me Teddy. asilo ¿Cuál, te cuál es el dan? tip para tener ese bigotito? ¿Por qué lo que así le están tratando a nuestro Yo- invitado? Bigote mandí. Yo me estoy dejando hace como 8 meses este, bro. ¿Vos sabés que Franco 8 meses. debería haber dejado así también el bigote? Yo tardé mucho. A mí no me crece, lamentablemente. No, Igual, tenés que igual poner- ahora está... Minoxidil. Tenés que ponerte algún mira, tópico, tónico, algo así creo que se Mi llama. abuelo me decía que si te empezaba a crecer la barba y se ponía medio rojo tu barba es por algo. ¿Qué? Nunca, tipo, cuando ¿Qué? se te va Varicela se llama, bro. O sea que yo tengo eso, bro. ¿Vos sabés por qué eso es? Eso que no. se te va decolorando y se te pone medio rojo. ¿Por qué eso, Ah, mira, sí, vos tenés. Algo dicho ¿verdad? decía mi Sí, abuelo. o tipo, así color... Tipo rubito de esta parte. Sí, yo pensé medio- que... medio- parece mi pa- pelirrojo. Mi papá, por ¿Por qué ejemplo, eso? es un... Yo por eso me pongo nervioso. Yo capaz digo que no salí del todo como papá, no sé, viejo. Pues mi papá, por ejemplo, es rubio, de ojos verdes. Y capaz, tipo, esta parte es lo que yo heredé de él, viejo. Y no heredé su ojo verde o algo, viejo. Dios mío, será. Pero no, vos hubieras robado demasiado ya con tu ojo verde. Iba a subir esa foto de Facebook. Esa mina que suben su foto en Facebook o así en Instagram. De su que- ojo nomás, que- sí. Ah, Tipo su Sí. foto de portada va a ser su ojo. parece que está re Eso, dopado. su foto de portada y ábrelo su ojo. Y a mí me cae mal esa clase de gente. Mujeres casi, digo, de misoginia ya iba a ser. No, gente. sí, sí. A mí me cae Ah, te mal. cae mal la chica con los ojos claros. Qué fuerte, ¿verdad? ¡Upa! Saquen clip de eso, viejo. Él dijo. A mí me cae mal la gente de ojos claros, en serio. Yo tuve los ojos ¿En claros. serio? Yo por eso uso. No creo que le haya caído mal, ¿eh? ¿Tuviste ojos Hacete claros? el simpático, vos podés fundir hasta la luna coqueva. Yo por eso Bandido uso. asqueroso puerco. Te aviso bien, ya. Hacete que el simpático. Hacete que el simpático. amigo. A vos Yo no nadie te estoy dice diciendo nada. nada. A vos nadie te dice nada. Lo hiciste el fin de semana. Qué fuerte. Upa, Así se acá fuerza en aquí. breve se van a trozar todito, viejo. Llegó Lula, viejo, ya. se No, yo empiezan por, acá. yo por suerte uso tipo lente de contacto negro para que no se vea mi ojo natural. ¿Vos tenés ojos azules? Sí, no quiero nomás mostrar. Después le voy a caer mal ya. Después. Ah. Me cae mal la gente que sube y se esfuerza lo que se vea su ojo. Que en se, la vea, foto. que se vea el Sí, ojo... así El ojo claro. Tipo, esa persona que se pone recién brackets, vio. Tipo, así que sale cada rato en su foto. Ahí, típico ese que se pone bracket. Que, Yo haría eso, Bueno, ¿eh? yo también admito, viejo. Yo usé bracket en su momento, así que yo también, boludo. Yo nunca Me acuerdo cuando me puse y así todas mis fotos, viejo. Y así con mi bracket, que se ve lo que tengo bracket. Vamos a hablar. Acá se hablaba. Y seguimos de fútbol. ¿Qué, Acá, mira cómo se ríe. ¿Qué tenemos de fútbol, chicos, pendiente? En realidad lo que se viene es un partidazo. Se viene el partido. ¿Qué te pasa? ¿Vos te cabure? El partido de Cerro contra. ¿Cómo se llama? Mira. Si Olimpia metía gol, ganaba. Dice Lula. No. Cerro. Es un facto. Pero Sí. chicos, Es un Cerro facto. Pastoreo. partidazo, ¿eh? Cerro, por la punta, Partido pelea por la punta. interesante, la verdad.
Pastoreo. Partido interesante, Pastoreo Cerro. Pero. Igual son esos partidos que le gusta perder a Cerro. Pregunta, Pastor. Este Para- verdadero te hace el malo y son unos ositos. No, para eso tienen tiempo, pero para cambiar la cámara a tiempo están durmiendo ahí. Mira un poco. Rapidísimo. Osito Teddy. Quería decir algo más. Viste que yo no sé mucho de fútbol, le pido disculpas a la gente que acá es futbolera, ¿verdad? Nadie es futbolero acá, la verdad. Pero. Para el puterío no me animo acá ¿Por todo. qué liga tipo juega Pastoreo? Es la segunda división de ¿Y Paraguay. por qué va a jugar contra Cerro entonces? Porque es la Copa Paraguay. La Copa Paraguay Ya, agarra ya. todo. Eso es lo que me referían de ignorante. Y te estoy Tenés que explicando. decirme nomás ya de una qué liga lo que se va a jugar. Ay, la Copa Paraguay. ¿Ves a gente que viene del Chaco así en canoa? Ya, ya y se pillo. hace el documental de Tíos por Fúchila, Sufrido. fúchila. Tipo, o sea, vos decís que un jugador de Directamente. Vos decís que un jugador de Pastoreo tipo es un jugador que duerme bajo la grada. No. es O gente- tipo ya. ¿Cuánto será que gana un jugador de pastor? Esa es una buena pregunta. Hay clubes que te pagan 5, 6, 7, Y- 8, 9, 10, 15, 20 millones de guaraníes. Depende de tu jugador. Hay muchos clubes de políticos, por ejemplo, que le garpan a sus jugadores. Que son dueños políticos o Soldamérica, que está en segunda división, puede pagar unos sueldos más altos. Hay una brecha que podés ganar. O mínimo hasta... Yo sé que hay jugadores que vienen a la segunda división y siguen ganando muy buen dinero, como 30, 40, 50 millones de guaraníes. Eran 7. O sea, depende de qué club. Y si ¿Qué club? De qué club y si crea mañana partido. Ya, ya. También, pues ahí los perros ganan su extra. Bueno. No sé, yo no me metería en ese tema de apuesta deportiva y eso. Y los perros se van y wow, se tiran mal y después le entra el gol. Vos sabés que lo que me interesa sobre eso también, que en reserva y todo, ay, eso había sido. en todos lados. Hay en todos lados, En boludo. reserva, En todos lados, hay. internacionalmente dice que se hace apuesta a eso y tipo Sí. vienen así gente internacionales en temas de reserva. Brasileros son. Increíble ya. Porque Brasileros son. y son casas. ¿Sabes mucho? Te la van a meter preso y enseguida. No, hay que matarle a Son casas- Franco, te sabe mucho, juro. sabe mucho, Ah, sabe mucho. Son casas de apuestas chinas y eso. Sí, hay casas De dueños brasileros que vienen acá a hacer eso. Literalmente. Es muy loco todo. Mejor dejamos hablar porque después Bueno. Lula no va a De aparecer. ahí no, hay pero también para stream y eso también incentivo, eso por ejemplo, no sé, ¿Pero qué, guau? Fuerza Clip paga por paga dos. tanto. Ah, entonces acá va a ser poquito. Vamos, la- puedo hacer el acá. En un streaming de pasión. Sí. o sí se fuerza un clip. ¿Cuánto, Sí. ¿Cuánto por ahí pagaría el...? Y no Vos sé, sa- porque si es mucho. Yo creo que 1.05. Claro. Si es frecuente, pues paga muy poquito. Yo creo que 1.05. Tipo así, muy frecuente. Ahora, el otro tema es la cantidad. La cantidad de clips forzados que puede haber. Para mí, yo creo que en pasión suele haber como 2, 3 clips forzados por ahí. Todos son forzados, no vamos a mentir. La verdad que todos son forzados. Vos sabés que ayer estaba pensando, justamente cuando me mensajearon, o sea, Marco me mensajeó, para los que no le conocen, el gordito, me dijo, che, Lula, no quería pedirte mañana a pasión porque tengo cosas que hacer, no sé qué cosa. Para reemplazarla, ¿sí, Dolo? Sí, así malo. Creo que me va a llegar su pago, si es que cobra. Y él cobra mucho, boludo. Y me dijo y me ¿A usted le pagan? me puse ¿A usted le pagan, viejo? Yo tengo que hablar con la producción ahora, No. viejo. Coque siendo Un que ratito. tío paga 10. Epa. No, y ayer vi la repetición del stream de ayer que vino Il Negro, que era el primer hincha de Guaraní que vi en la vida real. ¿En persona? Y habló del tobogán. Y yo no soy más o menos del barrio de... ¿Y vos te caíste una vez? de Guaraní. No me caí. Pero, tipo, tengo anécdotas en ese lugar porque yo me solía ir a la cancha de Guaraní a ver. Y me puso muy triste realmente que se haya demolido el tobogán. Ujú. Yo pienso que como dirigente, por ejemplo, lo que yo haría es... Le pongo a la madrina Guaraní bien arriba y que su teta le dé sombra a todo el tobogán. Tipo, yo haría eso. ¿Entendés? Tipo la- Anoche nomás estaba pensando, bro, en eso. Es muy buena idea. Es buena idea, pero ahora ya no se va a poder. Es como tener dos bandejas. Pero ¿sabes lo que pasa? Que dice que la madrina Guaraní, por ejemplo, es hincha de Olimpia. ¿Por qué? Y porque su primer club fue Olimpia. No puede ser. O sea, que tipo... Doble casaca. No puede ser. Y así únicamente no se va a notar, boludo, güey. Si se pone dos ¡No! casacas, tapa algo. ¿Qué opinaba que haya pintado un animal? Pienso que es un poco... ¿Qué tal la brocha? Pienso que es un poco... ¿Qué tal la brocha? ¿Cómo que qué tal la ¿O brocha? el tipo de pintura? ¿Qué opinas de eso? No, o sea, pienso que tipo...
no está bien. No, yo no haría. ¿Vos le ayudarías si te dice, che, Lulax, ayudame? Yo le voy a pintar su cuerpo si quiere. ¡Opa! Pero el caballo no. El caballo no tiene la culpa. Viene la Caballo no madrina se y te toca. dice, Lulax, puedes pintarme mi cuerpo, pero Sí. tenés que remedarme y hacer, dale guaraní. No, ¿sabes cómo Sí. hago? Sí, tiro los labros. Dale, Guarani. Avísele, por favor, al cámara que tiene que trabajar. O sea, ¡Ay! Dios mío. Gran 7. Ahora entiendo por qué Marco no quiere venir acá. por suerte no grabó, si quieres. Dale, Guarani. Hablando de- A mí hay cosas que me sorprenden, por ejemplo, las chicas, las modelos, que terminan con futbolistas, ¿verdad? Y terminan siendo... Franco está hablando así. A propósito, te hace- será tipo... A propósito, te Ya, hace ya para pillé. joderte. Y, por ejemplo, hay pareja icónica en el fútbol, por ejemplo, Gloria Jara con el Mono Brite fue una pareja muy épica. Larisa Fabro. Ujú. ¿Qué otra de esas conocen ustedes? Y Ana Laura con Cecilio. Ana Laura Cecilio. Sí. Ahora está muy de moda, no sé si es icónico, pero está muy de moda el de Julio Enciso con la chica colombiana. Pero está casado él. Ah, tipo, no, Ella- novia es otra cosa. No, ella está casado ya. Ya pillé. Sentó cabeza. Pero según dicen que Larisa se sigue yendo, no sé qué. Bueno. Se sigue yendo. Hasta ahí nomás, puedo decir, ¿verdad? Pero. Con razón no le pagan a este, pero eso es ubicado es lo que dice. Gran 7. Pero bueno. No, loco. Yo no loco. quiero salir. ¡Uy! ¡Que viva el fútbol! Vos sabés, a mí me sorprende. A Diego, mí me que- asustan esta clase de mujeres. No es eso. A mí me sorprende que nunca tuvo neumonía. ¿Cómo salía así esa brigada, verdad? A mí me asusta, a mí yo veo esa clase de mujeres en la vida real y a mí me asustan. Tipo, ya es demasiado ya, boludo. Es mucho ya. Prefiero a alguien Sí, tipo... que sea, que... Sí, porque los perros No, también mucho dicen... ya. Si viene la madrina guaraní, e intenta levantarle, No. te intenta levantar a vos. Sí. ¿Cómo reaccionarías? Y después quiero tu respuesta y tu respuesta. Pero estamos hablando como si fuese, no sé, un... Sí, tipo... Como si fuese, Y no pero sé. usted dice que le supera, boludo, y quiero saber su respuesta. Y estamos hablando- Viene la madrina El tema, guaraní. el tema en qué sentido levantar, porque eso para mí es otra cosa lo que se va a levantar. Bro. Yo me retiro de este programa, excelente. Qué puta Yo me voy mi- de acá, este es un programa cualquier cosa. Misoginia Estudio. Yo ya no veo más. Yo, ahora sí puedo ponerme a mí para siempre. Porque estos ya se van a ir. No. Qué no, desubicado que son. pero es cierto, viejo. ¿Sabes qué me gusta de esto? Hablamos de fútbol. Hablamos de fútbol, ¿verdad? Siempre. Hablamos de fútbol, estamos hablando de fútbol. ¿O qué pensaron de ustedes, viejo? Por No, eso. no, está bien. Estamos hablando de fútbol. De para la algo cama. serio. No, y de fútbol estamos hablando. Claro, es fútbol. De fútbol. Claro. Es fútbol. Podemos, va. Me cayó bien ya la persona que cambia las cámaras. Ya te cae bien. Porque me puso para siempre. Ahí te sacó. Así nomás, chicos. Se la ve trabajar la gente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que esto es, muchachos? Vamos a hablar bien de A ver. fútbol. Bueno. Vamos a hablar de Sí. fútbol. Lulax, te voy a hacer un cuestionario rápido. Dale. Para que vos me digas quién es el mejor jugador de la historia del Paraguay. Bueno. Anda con Lulax, yo le voy haciendo preguntas. Rápida, vos tenés que elegir uno a uno. ¿Nelson Aedo Valdés o Roque? Me gusta más Roque. Roque Tacuara. Me gusta más Roque. Roque Cristian Riveros. Me gusta más Roque. Roque o Justo Villar. Me gusta más Roque. Chilavero o Roque. Chilaver, obviamente. Chilavero o Romerito. Pasa que yo tipo ni nací cuando jugaba Romerito. Ahí conocí. Y Chilavero, Pio, sí. Más o menos. No, pero... Llegué a ver algo, ¿entendés? Claro. Bueno, pero me quedo con Chilaver. Capaz de maná sí que se vieron... Chilavero o Pipino Cuevas. Upa. No, Chilaver. Chilavero o Walter Clark. Walter Clark, porque entré a mi colegio. No, No, hay que apoyarle a tus socios. Sí, que están locos están de todo. locos. Bien, tenés No, razón. Así hay que ser. Tenés Hay que razón. bancar eso, sí. ¿Cuántas fotos tiene Chilavero con Cristiano Ronaldo? Calculo que... Cero. Cero. ¿Cuántas fotos tiene Walter Clark con Cristiano Ronaldo? 1. Walter Clark mayor que... Para mí, mis libros sí. Pero pará un poco. ¿Walter Clark de tu colegio? Sí, pero tipo... Último año no me entró así porque... Sí, fútbol. Era Fútbol, cerca de fútbol. Olimpia, claro. ¿Hay gente que salió famosa de tu colegio? Yo nomás. Bueno, ma. Sí. Walter Clark segundo. Y no, y O Walter sea, Clark más que yo. Walter Clark, vos. Y nadie más.
Nadie más. Que yo sepa, nadie más. Gaby Velar estuvo en mi colegio. Pero un grado. ¿Tres? Un grado. ¿Y no cuenta? Sí, sí cuenta. Por todos los lados paseo está la tipa ahí. ¿Alguien más? No, y nosotros tres nomás. Nosotros tres estamos llevando la bandera y estamos poniendo ¿Y en tu alto colegio, Paraguay. Seba? ¿Por qué son los dos rubios de ¿Cómo? ojos ¿Y en tu azules? colegio? ¿Algún...? Claro, No, que pero- famoso, que haya salido. No sé, yo, loco... Sí, cuento No, mi le cagaste el colegio... clip a No, este, funde será. el clip, será. ¿Cómo funde el clip? Este tipo estaba tejiendo un clip de aquello. Yo no voy a participar de este programa. Bueno, Hablen ustedes entre ustedes y nosotros vamos a hablar con Dale, Seba. ya Se Sácalo, puede, sácalo, hacer, sácalo. se puede hacer tipo doble cámara nosotros acá y... Vamos a hacer un stream boy y vamos a hacer... Es vamos a buena hacer bola esa. de esto. Vamos a aprender. No respetan un carajo estos youtubers de antaño. ¿Qué opinan los youtubers de antes? ¿Qué opinan los youtubers de antes? Vos Alex sabes- Express, Coqueva. Polemiquísima la pregunta. Sí, Más gente, más gente. ¿Qué otro? Desoxigenados. ¿Qué otro es? Chenny. ¿Qué opinas? Y pienso que tiene que... Pati Kinzo. Pati- Polando. Pablo Andó, crack. El mejor. Sí, Pati. el mejor. Pati Inso me leí sus libros. No conozco su cara, solamente conozco sus libros. Tipo su material. Material. Eso. Estoy nada complicado. Ahora de que me nos cagaron Rocklio estoy nervioso, Yo también estoy nervioso, boludo. Yo quería hablar de quién estaba preguntando de su colegio. ¿Quién salió famoso de tu Y colegio? sí, de lo que estaban hablando ustedes, ¿Y boludo. quién salió famoso de tu colegio? De mi colegio, no sé. Vos. Yo. ¿Vos, Sebas, de tu colegio? No, que yo... Cecilio. Cecilio Domínguez. ¿Y qué se siente que alguien que haya recibido la misma educación que vos es puto y millonario y no sepa patear 3 pelotas? Y... Él tuvo la misma... ¿Vos te das cuenta? Él tuvo la misma oportunidad que vos tuviste, la misma educación y vos estás acá un viernes con Lula a las ¿Qué 7. cara No, dura? y Sharon, mi Sharon rodilla, es mi compañera, viejo. ¿cierto? ¿Eh? Mi rodilla, viejo. Mi rodilla, las minas. El tipo era nadie. Demasiado piquito ya él, Vos te pinta de ser un bandido. Pero vos No, tenés no, novia, no. boludo, Yo ¿por qué no, hablas yo también no. así? Yo estoy Ahora. no casado, ¿verdad? Pero tengo ¿Estás una casado? pareja. No casado, pero casi como si fuera. En cualquier momento vamos a ser oficiales, ¿verdad? Pero en mi momento, ¿verdad? De falluto. No, viejo, vos sos un santo, viejo. Vos sos un santo. A lo que quiero llegar es que si no fuera por mi rodilla, yo capaz iba a estar jugando, defendiendo a la selección, viejo, hoy en día. Capaz. Y también por las minas, capaz. Que Cecilio también era nadie en su momento. Hoy en día es muy lindo modelo de eso, viejo, porque es jugador, pero así. Vos sabías, bro, que en Irán también así, por el tema de las minas, no llegan muchos guapos. Pisan y les explota la pierna, por ejemplo. ¿Pillas? Sí, pasa. Es tipo diferente contexto, pero es similar si te pones a pensar. En pocas palabras, sí, o sea, son Son minas. minas. Ujú. Sí. No, y legalmente, Capé, para mí que es medio injusto que justamente vos digas que las mismas personas que tuvieron la misma educación que vos tengan las mismas oportunidades, no sé qué. ¿Y Cecilio Domínguez? No, porque son ridículos si decís eso. ¿Por Que qué? digan a coquear, mae. ¿Por qué? ¿Cierto? Tipo, no Epa, puedes hablar de... ¿eh? la puta. ¡Upa! Pero, No. ¿cómo? Pues, este dice que tipo todos tienen las mismas oportunidades. No, tenés La razón. misma educación, dije Tenés yo. razón, La pero- misma educación. Yo dije la misma educación. Pero la palabra oportunidad usaste y no me gustó. Pues ¿sabes lo que pasa? En A mi mí colegio, tampoco, por ¿eh? ejemplo, ¿sabes quién salió en mi colegio? Yo hago TikToks, imagínate. En mi colegio, por ejemplo, estaba Berta Rojas. Ella es mi tía. Ah. ¿Entendés? Otro level. Y pudo haber terminado yo siendo Humberto Rojos, no sé. Y, ¿Entendés? Pero tuve la misma educación que ella. Tuve los mismos profesores, algún que otro director, ¿entendés? Ya, yo digo, algún día puede haber sido esto porque me fundí por el camino. ustedes saben, Vos gente, que fuiste yo a Walter escuché, Clark. yo escuché 4 veces ya esa misma anécdota de Franco Parece no preparó el stream de hoy. No, esta es una anécdota que siempre cuento. Un TikTok lo que subí una vez. ¿Viste? No puede ser, go. ¿De cuál? De que qué famoso salió de tu colegio. Investigué lo de que... Yo quería hacer una encuesta de qué colegio salieron los famosos. Ajá. Pues dije, O sea, ¿qué persona tuvo la ¿De cuál misma... colegio salieron más famosos? No, la idea era, yo dije, ¿qué famoso tuvo la misma educación que vos? Y él es famoso y vos no. Que salió del mismo colegio que vos. Y la gente me decía, la comadre era mi compañera. O Lulax era mi compañero, ¿entendés? Y te etiquetaban y eso. Ya, Ahí ya. el boludo. Los perros, ay, arroba el No, Lulax. a mí la gente en mi colegio ni sabe que yo streameo ni se acuerda más de mí seguramente. Vos no eras muy clamoroso en el colegio, vos. No, vos re, siempre ¿qué- fuiste la ¿De qué única- colegio era vos, Lulax? Uno que está cerca de mi casa, ni siquiera quiero decir su nombre. Comercio 3. No. Comercio Ese- dos. ese es tipo conocido por lo menos. Ay, ¿el otro cómo se llamaba? No. ¿Y vos, ese- Seba? Yo, por ejemplo, el colegio... Literalmente vos te ibas en el colegio y yo me iba. En aquel entonces. Yo sos un quillo de la Gran 7.
Era lo último de colegio, ¿Qué? con todo respeto. Pero no voy a decir el nombre si no me van a funar, ¿verdad? ¿Por qué Obviamente. así, Pero Pero lo si que Cecilio son, estuvo lo que ahí. son, lo que son de Reducto San Lorenzo. María, Pero hacia bueno. María Auxiliadora van a saber de qué hablo. Pero tipo ahí, tipo la opción que tire de colegio lo ya va a ser marginal, así que no pasa nada. Tipo ya ¿Por qué? es... Vos no... ¿qué? No, o sea, ahí salió Sergio Díaz. Vos Salió vivís cerca del mercado, ¿cierto? vos te burlabas a la gente de San Lorenzo. Vos vivías 3 Sergio cuadras del Díaz, mercado. Tony San- Yo soy Sanabria. Asunceno, bro. Pero vivía 3 cuadras del mercado. No te das cuenta. Asunceno. Asunceno, bro. Ese fue el típico que dice, yo soy Asunceno, yo vio hacia la costanera y Tu así yo vi zona en la ya es chacarita. roja, Lulax. No ves mis ojos azules, bro. Tu zona ya es roja. Porque vos tenés que saber si hay un mingo empanada, pues ya es zona roja. No va a decir eso, boludo. Ya filtrar. Está afectando el PIB de Ciudad Nueva, bro, con tu palabra. Tenés que tener cuidado, bro, lo que decís. Ya te jugar básquet ahí. No, nunca más me fui porque hago todo este tipo de cosas que es tipo tener talento en internet. Que Entonces, no, ya mucha no me gente de sobra Ciudad más Nueva tiempo. puede conseguir. Y yo creo que sí, boludo, cualquiera. Yo antes pensaba que era muy bola eso de que cualquiera puede lograr lo que logra X persona. Y antes es cierto, boludo. Estuviste viendo muchos videos. Sí, estoy viendo así mucho ¿Andrew video Tate? motivacional. No, Andrew Tate, pero... ¿Cuáles Ya, son los videos fitness. motivacionales que ves? Hijastra se atora... No, no. Estoy jodiendo el mate, estoy jodiendo el mate. Francesco. No, tipo, no es que veo videos, sino que leo poder mucho. de la me- Eso le ¿Lees? pasa. Sí, sí. ¿Lees? Con tus ojos azules. ¿Lees Sí. TikToks? ¿Qué va a leer? ¿Qué No, lees? y el simple hecho de que vos no leas no es mi culpa, bro. Lulax. Que uno alimente tu mente con lo Lulax, que... Decime tus últimos 3 libros. El La Biblia. Principito, 7 días en una maleta Pati Inso y Creo, de Pati Inso también. No. Ahí está. Ahí está. Ah, pero en el gatillo tiene el tipo, ¿eh? Para eso rapidísimo el bro. Ah, la señorita. Bueno, pues yo tampoco no puedo asumir su sexo. Su género. Sí, ahora ya, ¿entendés? Lulax. Una construcción social. Lulax, ¿qué elegís? ¿Salvar la coqueva de un incendio o volver al pasado y evitar que... No. ¿Qué No, cosa? No. ¿Evitar no, qué? No, perdón. Qué denso es esta gente, boludo. ¡No! ¡Upa! No. No, para, muchachos. Vamos a hacer preguntas serias por lo menos. No. Acá se hablaba de fútbol antes. ¿Hay audios? Tenemos audio a la gente, vamos a escuchar a la gente. 0986 15 21 80. 86 15 21 80. Por lo menos gimiendo, manden gente, por favor. Estamos desesperados. Sí. 0986 15 21 80 para que manden audios al WhatsApp. Vos sabés que yo estaba a punto de decir, ¿qué onda? Pero no le leen al chat. Y cuando leyeron, entendí por qué no le estaban leyendo. Uno es ¿Entendés? ubicado, uno es degenerado. Son. Ansetio Nichan Lulax. Anseti una chica que hace stream. Yo le conozco a Ansetio de algún ¿Le lado. parece tipo allá su yatere? Ah, esa me suele aparecer sus clips. Sí. Sí. No sé, viejo. Es medio grosera, sí. Yo tengo... No, Es ¿por qué como- grosera? Enseguida va a decir a una No, WhatsApp. prefiero nomás... Prefiero ¿Por qué nomás grosera? abstenerme Y de lo que pienso. es como si Lulax tuviese su versión femenina. Sí. Es su alter ego. Viste que hay personas que tipo... Hay personas que su Haría un skin- buen match. No sé. Leante Upa. yo... O sea, yo hace poco nomás terminé con la que era mi novia. Y ¿Hace cuánto? hace, no sé, un mes por ahí. ¿Te consumió la fama? No, porque justo cuando terminamos empezó a ir bien. No sé si era tipo... pero luego... Pero ella también dice eso, ¿entendés? Pero Le no va bien. terminamos así mal ni nada de eso. Tipo, no es que... tipo, no pasó nada malo, tipo... Terminamos bien. Y inclusive hablamos de vez en cuando. Ese bola. No, pero normal así. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Guau, superados. Y sí, o sea, Aún tipo... menos tan ni superado realmente. No, pero no le vas a odiar a tu expareja. No, obvio que no. Algunos nomás son así ridículos y le odian. Sí, ridículo. Eso sí. Lulax, ¿por qué este domingo sabe hablar español y el otro habla lloreo? ¿Por qué? Ah, no, Ay, paren, por- muchachos. No, paren. Freddy Dávalos. El de al lado de Franco con gorra no tiene que jugar mañana en el Cremonese. Tony Sanabria. Tony Sanabria. Ese, o sea, Ella está ese fue siendo el muy generoso, primer... ya. Muy Ve que generoso. yo antes me Ya te cortaba pones esa pelado. Me cortaba prácticamente así, tipo, con mi frente, por eso me dicen Suba, ¿verdad? A lo que quiero llegar es que ese fue el Suba. primer clip que se me hizo viral, que me comparaban con Tony Sanabria. Que de hecho llegó a la familia de Tony Sanabria y... Me hicieron la denuncia. Tuve la... No. No, ¿cómo que la denuncia? No. Y tuve la oportunidad de... A ver tu de cabello, hablar dicen. con él. ¿Sí? ¿Cómo? A ver tu cabello, dicen. No tengo, muchachos. No discriminen que los perros.
No tengo yo mucho cabello. Ese que vos mandás para el frente ya enseñaba ahí. No, y este ya es. Yo estoy en la etapa de negación todavía, muchachos. Yo estoy en la etapa de negación y. No sé, viejo. Prefiero. Vos tenés que ahorrar plata para ir a Turquía, bro. Para hacerte el diva ese. ¿Cómo se llama? Implante. ¿Cómo es? Implante capilar. Si no, Implante a él le capilar. agarra viento sur y de acá, pero. Así nomás. La vez pasada justamente. Un viento me sopló y Marcos estaba ahí. Se levantó todito. De taro. Bro, me dijo, no se sorprendió. Se puede ver. Yo me sentí muy mal, boludo. Se puede ver. No, vale, te la va a quemar. No, pero usted me hará hacer todo. No. No, Encima prefiero- no levante la gente de su y calpe vas a hacer. No, me voy a regalar, Al viejo, peor me te voy a regalar. regalan. Me van a poner. Vos sabés que la vez pasada, casi por culpa de eso, me banean en Kick, viejo. Porque yo estaba Demasiado reaccionando. brillante, ¿qué? No, pero ya se imagina más o menos lo que pasó. ¿por qué? No, Porque no me yo imagino, boludo. yo reacciono a memes en Discord que envían Sí. la gente, ¿verdad? Sí. Y me hicieron un meme donde. No, déjate de sacar nomás bola. ¿no te mira parece? qué lindo soy, viejo. Mira, No. esa era cuando yo estaba en mi época. El pelo. Yo no sé si es crack o fetalino, Es boludo. una mentira total. De Temu. De Temu. Pero soy igual. Después del fentanilo. Pero soy- El ñoni. Pero soy igual, viejo, soy igual. El ñoni Sanabria. No, me subieron una foto guau, de mi cabeza con una Y yo con todo, ¿verdad? Como todo pelotudo que se respeta, abrí, viejo, y estaba ahí, de repente apareció en el Discord ahí, pantalla gigante, y traté de sacar todo, viejo. Casi mandé toda la mierda al stream. Y por suerte no me bajaron. Yo pensé que tipo se vio en la pantalla y reflejó su frente, ¿o qué? Pero por lo visto es más inocente lo que hizo. Claro. Ya hay audios. Vamos a escuchar. A ver. Escuchamos. Hola muchachos de la mesa. Buenas. Saludos a todos por ahí. Saludos. Che, vieron pero cómo se cayó, boludo. Encima se vio todo en cámara. Impresionante fue lo de esta semana. Pero a mí lo que me impresiona es cómo lo que se cae tantas veces, boludo. ¿Qué cosa? Porque 62 veces por ahí ya se cayó Cerro Porteño de la Libertadores. Ronaldo, Quiero más. Saludos a toda la mesa. Lulax, no te hace caer esta vaina, te vamos a matar acá. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, qué ¿Vos fuerte. tuviste amenaza de muerte? Sí, tú ese orante que en alguna estación de servicio estará viendo por ahí lo que hay tele. En Itagua. Pero le mandamos saludos. Ahora. Audio. Servicio Tenemos audio. automotor. A ver. 0986 si soy Itagua, manda tu audio. 0986 1521 80. Bueno, pero vos sabés que Persona no grata, hombre. Lula. Sí. los perros se toman en enojan. serio lo que Y uno claro que dice sí. en internet. Pues ya no podemos decir, bro, que la gente de Capiatá tiene que votar porque se enojan todos. ¿Cómo es lo que les llega? Ni en Bui ¿Y por también qué tiene es un ese meme. ratito? Audios. ¿Tenemos? No, bueno, lánzala. Marco es de Pacaraí, por ejemplo. Ñande, Y- Yara, bro. Él viene todos los días sufrido. Pues yo creo que él viene más para ver así otra cosa que no sean vaca y eso. que No, para no para trabajar. ahí hay muchas cosas, boludo. Por ejemplo, La por casa de ejemplo, Marcos. ¿Y qué más? 3 baldíos. No, no pecaría, hay varias cosas para ver. Está al lado. Mm. Ajá. ¿Y después? Está la rotonda. La rotonda de Tu parenda. Tu parenda. ¿Cierto? Tenés Samber al lado. Samber. Está ese Paseo Itagua, creo que está también por ahí, ese nuevo Ese está en Itagua. shopping de la Gran 7. Que se paga con sal, ¿verdad? Para nada. No, te jodiendo más, te jodiendo más. Con sal. No, tengo miedo. Recién mal amenazado de fuerte. No, mejor, sí, hay que. Hasta que tenga auto, por lo menos voy a bajarle un cambio. Después te pueden cruzar. Imagínate. La otra, ¿cómo me pidieron foto en la línea. Bueno, una línea que se va hacia Mariano? ¿Y te piden foto? Sí, le tuve que pedir a alguien que me traduzca en guaraní que me decía. Sí. Pero buena onda, igual la gente me reconoce, sí que. Es buena onda eso. La gente piensa que vos sos un personaje, pero vos sos así, Lula. Sí. En Pero realidad. y también me parece muy jaso esa gente que todo el tiempo dice macaná y después dice que es tipo un personaje nomás. Tipo No. Atomic. Yo no dije. Tirón, No, hombre, pero él dice. hace eso y siempre dice después que es personaje nomás. Yo es mi amigo. El hijo de Peamoa. Está El bien. hijo de Peamoa. Y él una vez fue a mi stream. Él odiaba a Peamoa. Porque decía que era muy bailo compararse con Peamoa. Cuando hicimos el chiste que era su hijo. Hasta que Se conocieron. se conocieron. Y se cayeron muy bien, boludo. Se quieren ahora. Se hicieron una familia. Hasta hicieron en su momento una prueba de paternidad. No sé si es que vi mal o editaron Sí, nomás. eso ¿sabes? hicimos conmigo, sí. Pero ¿Y cómo salió la prueba? positiva.
O sea, de su hijo. Ambos, sí, tío. Qué fuerte, Ah, ¿verdad? mira. Bueno, O sea que su mamá es una gordiña. Sí, Puede ser, ¿verdad? sí, Y capaz que le consiguieron en el box, callado. podría ser. Después otra prueba pendiente de Lilian Samaniego con Priscila Barrios. Sí, ellas son igualitas, boludo. Demasiado parecida ya son Lilian Demasiado parecida, Samaniego. sí. Y ¿quién otro? Derly es muy parecido a Peamoda también. Y hay que hacerle también a Seba con Tony Sanabria. Y con, o con Zapac. Y con... Zapa- ¿Te imaginas que tu papá es Zapac, bro? No, Todo el yo- tiempo que Sí, te perdiste en reducto. ¿Vos sabés qué pasó? ¿Vos sabés qué pasó? ¿Vos sabés qué pasó? ¿Cómo que Yo pasó? estoy acá al lado tuyo, no estoy yo atrás de la pantalla No, como pero los itagüeños, viejo. Te digo, hermano, bro. ¿Qué? ¿Vos sabés qué pasó? Algo parecido. ¿En serio? Ujú. Yo no sé. Locure. Yo no sé qué te están hablando. Cierto. Fútbol estamos hablando. Otra prueba, Lulax con Marcos. Puede ser, ¿eh? Yo era antes, o sea, para mí un al lado que me digan que me parezco a Marco, porque Marco me parece una persona muy talentosa. Muy trabajadora. Sí. Trabajador también, eso hay que admirar de él. ¿eh? Ujú. Legalmente sí. Relata un poco como él. ¿Qué es lo que le Y se va, ¿cómo se llama? Se va, pero no le estaba mirando a la Marino Guaraní, chicos. Se va... bueno. No, pero ahora me gustaría en algún momento tener Ese don de la palabra. Sí, porque el tipo sabe hablar. Pero vos Sí. fuiste caster en una Pero él le época vende guau. humo, luego. Comentarista nomás yo era. Tipo, yo decía mamá carnada. ¿Y quién era caster en esa época? Cáceres es otro, bro. Sí, no, era en esa época. Bueno, Rowe me acuerdo que eran los Sí. casters. Después había el de Lampi también estaba siempre. Tipo, Se va. tipo comentarista, así decir no mamá carnada. ¿Vos sabés a qué me refiero, Franco? Tipo decir nomás sin mamá nada. Sí, wow, no lo puedo creer. Claro, golazo, entró en el arco, no sé qué. Así. Esa falta. Mira, se suman dos. Se hicieron dos. ¿Qué opinas, Lula, de la teoría que dicen que supuestamente Marco es hincha de Libertad? ¿Qué opinas de esa teoría? Pero ¿de qué club eres? Guau. No sabemos, eso queremos saber. Él dice que es del 24 de septiembre para A Caraí. todos los relatores del interior le conviene decir que es su club, de su pueblo, del Claro. fondo. Y él dice que Guau de que el 24 de septiembre de Upacaraí. Pero no, yo creo que está bien eso, porque imagínate, Alfred, por ejemplo, contó su club y le garrotearon en la cancha. No pensó que su misma gente era. Y pues, tío, vos si decís tu club después, te van a querer garrotear. Pero- Ya sean de otro club o del club si soy imparcial, pues. Vos tenés que ser imparcial cuando sos periodista. No, pues yo soy Cerro, por ejemplo, y nadie te pega. Tipo, ahora nadie te conoce, loro. No, y oiga, Alfred se lo conoce más, pero la gente Vos propia no del sos club, periodista. claro. Ah, cierto, vos no sos periodista, dicen acá. Yo no soy periodista. Mira, Opa. ¿cuánta gente, bro, estudió para que le den oportunidad a cualquier boludo acá? Y que prendan el stream, carajo. Pueden prenderme también. Stream, O sea que a vos nomás. te vieron mamá en el stream y este tiene talento, vamos a llevarle la tele. No, lo que pasa es que estamos acá en el... O sea, este proyecto nació de cero, papá. Ya. Ya tenemos... ¿Cuánto tenemos ahora? en 3 TikTok? años ya. 3 años, casi 300.000 seguidores. Entre Verán, 3, pero papá. un Entre 100.000 3. entre- cada uno, boludo, no, entre está tres loco. cada uno, papá. Y hasta ahora juntamos, ¿cuántos $2 en TikTok? 17, No, 18 y medio. 18 y medio. por esa cantidad ya entrega él, ¿eh? Se va. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. Y sí. ¿Cuántas subs son esas, $18, pero ¿cuántos son? No, y 5 por ahí. No. 3 por ahí solo. 3 Por 3, ¿qué harías? por 3 subs. Y el tema es si aguanta, muchachos. ¿Eh? No, pero- Wow, que nosotros estamos para que ¿qué vos nos pasó? cojas tan loco ya ese. No, Se le subieron los humos a Tony. Lulax tiene 100 subs y es un miserable, no trae ni pizza. No, vos sabés que justamente eso vi. Y dije, pero yo que soy el invitado, que me invitan, ¿entendés? Claro. Capaz que es dinero de Villarrica o que trajo todo al revés. No, él quería promocionar su emprendimiento. Promociona el tuyo. ¿Vos tenés un Yo no emprendimiento? te- yo no- ¿Vos tenés un emprendimiento? O sea, Sí, tengo, pero... No conviene hacer publicidad acá. La puta. No, ya Sí, está. no, cobre. O sea, no, Se cayeron todos. no es por no, sino por el tipo de trabajo que yo hago. Todas las marcas que estaban interesadas en ¿Por venir qué? acá. Por el tipo de trabajo que yo hago. ¿y cuál es? Y... Hasta ahí nomás puedo decir. Qué fuerte. ¿Se puede decir que es el rubro de un futbolista que le agarraron hace poco en la cancha de piqui? Puede ser. ¿Eh? ¡No! Está comenzando un crimen, boludo. No. Sí, es que- No. ¿Y vos, Lulex?
Yo tenía con un amigo un microemprendimiento de informática, pero ahora ya no tengo más tiempo. Le jodí a su amigo. No. Le fuera- jodiste. No, Le jodiste. jamás. Le jodiste a tu Tú la amigo, tienes, ¿verdad? sí. Con Camaleón también. Fuera ahora no. No Camaleón le- ya está a trabajar. No, sí, pero no tengo tiempo ahora. Fuera estoy súper atareado. Tengo que hacer... ¿Cómo es tu día a día? Me despierto 14 horas ¿Las 2 de la tarde? para levantarme y planear ya lo que va a ser mi día. ¿Cuánto tardan en planear un día? 40 minutos por ahí, agarro junto 5 o 6 TikToks y meto, y ese es mi contenido ya del día, ¿entendés? Sí. Y el resto, tipo, si es que por ejemplo me estoy quedando corto, le pido a la gente nomás que mande. Claro. Y para que vean nomás que Paraguay es generoso, no solamente Franco es el que puede decir eso. Y después, eso, ese estudiante lo. Y sí, ¿Y los viernes? no, los viernes descanso. Sí, muy pesado ya la semana. Los viernes descanso. Muy Los pesado. viernes descanso. Mamá quería, ¿cómo roba este tipo, Increíble. No, para nada, Mele. Bueno, gente, llegamos al final del programa. Nos encontramos el día de mañana en un programa. Sí, ¿cómo fue mañana? ¿Qué venimos mañana? El domingo, el domingo. Nos Metelo. encontramos el domingo. Nos vemos el Teníamos- domingo, Tenemos doble programa. Chao, Bueno, chao. muchas gracias, Lula. Gracias, Seba, por venir, Gracias a usted por la invitación, como siempre. Gracias a ese emprendimiento, armó su PC y después le robó todo. No. Gracias por la invitación, chicos. Muy contento realmente de estar acá. Es la última vez que voy a aceptar una invitación, no acá, sino que en general, porque ya me están diciendo que soy humedad. No somos, bro. No son. Nos vemos los perros. Chao, chao. Chao, gente. Ah, mira.